invitarlo así de pie, que se voltee con la persona y le diga: tú y yo somos llamados y escogidos por Él, llamados y escogidos por Él. Y por eso esa declaración es tan importante con lo que vamos a hablar hoy. Esta semana el Señor pues hablaba a mi corazón, porque vemos a través de la Escritura una tragedia, como muchas en toda la Biblia. Y quiero hoy hablar de un hombre que usted tal vez ha escuchado muchas veces, la historia de Judas. Pero diga conmigo: la tragedia de Judas puede llegar a repetirse en nuestras vidas, y usted y yo tenemos que vivir en esta mañana y en este día reconociendo que hay momentos en nuestra vida que Dios quiere despertar algo nuevo. ¿Por qué? Porque a través de esta historia que usted y yo pues la sabemos muy bien, pero hoy vamos a desempacar varias cosas que tal vez no habíamos considerado. Porque lo primero que uno piensa y dice: qué tragedia que Judas vendió al Señor por piezas de plata. Pero that's only half of the story. Esa solo es la mitad de la historia. Porque hoy vamos a ver a través de esto cómo Dios en su misericordia es tan intencional. Y hay una realidad que usted y yo podemos hoy reflexionar, que es posible estar cerca de Jesús y no permitir que Él transforme nuestro ser interior. Cuando usted y yo vemos la historia de Judas, un hombre que estuvo tan cercano al Señor, tan privilegiado, pero hubo una gran tragedia. La tragedia no fue que lo vendiera por 30 piezas de plata. La tragedia fue otra, y eso es lo que vamos a examinar en esta mañana. Amén. Y por eso voltéese al que tiene a la par y dígale: yo sospecho que el que está ahí al frente está hablando de ti. Dios nos va a hablar hoy y nos va a confrontar. Escúcheme bien, porque en ocasiones hemos caído en el error y en la rutina de creer que porque estamos cerca de una religiosidad o un lenguaje evangélico cristiano, automáticamente viene una transformación a nuestra vida. Pero solamente cuando usted y yo permitimos que Él transforme, va a hacer la obra. Y vamos a leer el primer capítulo, mejor dicho, Juan capítulo 13, versículo 21, y con eso arrancamos. Amén. Mire lo que dice la Escritura: habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo, oiga por favor: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Como le dije hace un momento, usted ha oído escuchar de la historia de Judas, pero antes de hacer eso, yo le quiero recordar que Dios siempre ha estado más interesado en transformar nuestros corazones que cambiar únicamente nuestro comportamiento externo. ¿Aló? ¿Está conmigo? Muchas veces hemos creído que porque ahora venimos a la iglesia, que porque venimos y leemos su palabra, pues ahora nuestro comportamiento cambió, porque ya no eres como eras antes y eres una medio mejor versión. Pero lo que el Señor le importa más es transformar nuestro corazón, y siempre lo ha hecho, y siempre ha sido intencional para que usted y yo seamos transformados de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Religión me dice qué hacer, pero una relación y una transformación me dice quién ser. Y a través de su Santo Espíritu yo voy a ser guiado a toda verdad, porque con los mismos labios y con los mismos dientes que usted sonríe a los hermanos muchas veces, esa misma boca es la que muerde a sus hermanos cuando usted murmura de ellos. Y Dios en su misericordia nos quiere hablar hoy, porque si usted pensó que la intención del Señor solamente es cambiar nuestro comportamiento externo, desde Génesis hasta Apocalipsis vemos hombres y mujeres que estuvieron cerca de la presencia de Dios, y algunos de ellos sí permitieron ser transformados completamente, y otros, aunque estuvieron rodeados de bendiciones espirituales,
de favor de Dios, nunca entregaron su corazón completamente. Y por eso en esta mañana, si tú has venido a este lugar creyendo que porque vienes a la iglesia todos los domingos te garantiza una transformación, yo te vengo a decir en el nombre del Señor que la única transformación que puede ocurrir es cuando tú y yo decidimos rendirnos por completo. Amén. Cierra sus ojos y oramos por esta palabra. Padre de misericordia, te damos las gracias porque tú eres fiel. Padre, te damos la gloria porque a pesar de nosotros, Señor, tú sigues una y otra vez trayendo, Señor, a nuestra vida la luz de tu palabra. Porque, Señor, información no nos da de libertad. Señor, tu verdad es la que nos liberta. Y hoy, Señor, como tus hijos y tus hijas, queremos ser guiados a toda verdad para que podamos ser cada día más como tú. Señor, no vivir una vida de apariencia religiosa o de hablar y decir todo lo correcto, pero nuestro interior muy lejos de quien tú eres. Y por eso, Padre, te pido que hoy sea un recordatorio que tú sigues interesado en transformar corazones, no solo comportamientos externos, sino corazones, para que tú seas glorificado a través de cada persona que está en este lugar, cada familia representada en este lugar. Que haya, Señor, en nuestra vida conciencia de elección, que tú nos escogiste a nosotros, nosotros no te escogimos a ti, Señor. Tú nos escogiste a pesar de nosotros, y como nos conoces completamente, Señor, aún así decidiste amarnos incondicionalmente. Y por eso te pido, Señor, que tu palabra hoy venga, Señor, a recordarnos y a confrontarnos de que tú buscas, Señor, más allá de un mejor comportamiento externo, un corazón que sea como tu corazón. En el nombre de tu Hijo amado te pido que uses mi boca para transmitir un mensaje claro y conciso, y que tu palabra, la semilla incorruptible, Señor, caiga en buena tierra y dé fruto al 100%. Dele un fuerte aplauso al Señor. Amén. Puede tomar su lugar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cuando nosotros examinamos esta palabra, esta historia, es algo maravilloso, porque no solo vemos como un hombre de Dios, un hombre escogido personalmente por Jesús, fue llamado a cumplir un propósito aquí en la tierra, y este hombre llamado Judas tuvo privilegios que muchas personas no tuvieron, y por eso vamos a hablar un poco de él. Pero en verdad, si examinamos a través de toda la escritura, podemos darnos cuenta que algunos sí permitieron ser transformados completamente y otros no. Otros estuvieron rodeados de milagros, de bendiciones espirituales, pero nunca entregaron realmente su corazón por completo. Y por eso podemos hablar de Judas, pero toda coincidencia es pura casualidad con nuestras vidas. Muchas veces venimos delante de Dios siendo selectivos con lo que queremos rendir delante de Él y lo que no queremos rendir. Y por eso le decía hace un momento y le declaraba que la cercanía a las cosas de Dios no garantizan una transformación, sino hasta que tú y yo decidimos abrir la puerta de nuestro corazón y rendirnos completamente delante de Él, es que Él empieza a obrar. Le doy ejemplos a través de la escritura. El pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto nunca salió del corazón de muchos de ellos. ¿Por qué? Dios abre el mar rojo delante de ellos, vieron columna de fuego en la noche, nube durante el día para protegerlos, comieron maná que descendía del cielo, bebieron agua de la roca, escucharon la voz en el monte de Dios, en el monte Sinaí. Después de tantos milagros y tantas proezas, seguían murmurando contra Dios. Y no solo murmuraron, sino que ellos, después de ver tantas proezas, seguían deseando regresar de donde Dios los había sacado, de Egipto.
Y qué curioso, porque si usted y yo vamos a Números capítulo 14, no solo renegaron delante de Dios, sino después de haber visto proezas y milagros, no era suficiente para ellos. Y tal vez tú estás en este lugar demandando más de Dios cuando Él lo único que quiere es que te rindas por completo, demandando más señales, demandando más milagros, cuando Dios sigue tocando a la puerta del corazón y tú te niegas a abrir la puerta de tu corazón. Números capítulo 14 versículo 2, mire lo que dice la escritura: y murmuraron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la congregación: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán, mire el poder de la lengua, vendrán a ser presa. Estaban declarando muerte, estaban diciendo que su familia iba a caer de presa contra el enemigo, estaban declarándolo. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Qué brillante idea. Imagínense, y decían unos a otros: nombremos a un jefe y volvamos a Egipto. No hace sentido que Dios los libera, los saca de esclavitud, los libera con milagros y proezas, y ahora, como no ven lo que ellos quieren ver cuando lo quieren ver, empiezan a formar un plan, empiezan a maquinar cosas y aún renegar delante de Dios, porque no era suficiente lo que Dios había hecho por ellos. Y tal vez tú estás sentado en este lugar sabiendo que tu vida es un milagro, sabiendo que el Señor te rescató de la posilga, del lodo cenagoso, y todavía estás demandando más señales y más proezas porque es lo que tú deseas. Pero ¿cuándo fue la última vez que le preguntaste al Señor: qué es lo que tú quieres de mí y hacia dónde me quieres llevar? Porque lo lindo de esto es que nos muestra que la ubicación del pueblo de Israel había cambiado, pero su corazón todavía seguía siendo esclavo. Quiere decir que cambiaron de código postal, they changed zip code, pero el corazón no había cambiado. Y muchas veces Dios nos da la bendición de cambiarnos de ubicación, nos lleva a diferentes lugares, ya sea físicos o espirituales, y todavía sigues anhelando de dónde te sacó el Señor. Y qué curioso, ¿por qué? Porque Dios no solo los sacó físicamente de Egipto, pero ellos nunca permitieron en lo espiritual que Dios sacara completamente Egipto de sus corazones. Quiere decir, el mundo que los rodeaba, lo que había en su corazón, no permitieron que el Dios Todopoderoso transformara su corazón interior. Y hoy puede ocurrir eso mismo. Una persona puede salir del mundo, puede dejar ciertos pecados, puede comenzar a asistir a la iglesia, pero todavía quiere vivir con la misma mentalidad, con los mismos deseos y las mismas prioridades que tenía antes de conocer a Cristo. Eso no es posible. Judas es el mejor ejemplo, y es impactante esta verdad que nos confronta, porque ningún hombre fuera de estos 12 apóstoles tuvieron tantos privilegios espirituales como lo tuvo Judas. Podemos hablar de varias cosas que vio Judas. Número 1, dice la Biblia que caminó con Jesús aproximadamente 3 años. Qué privilegio andar con el mejor predicador día tras día, ¿sí o no? El que venía de sus propios labios, escuchó el sermón del monte, y no lo escuchó en un podcast, no lo vio en YouTube. El sermón del monte lo escuchó directamente de los labios de Jesús. Este fue Judas, junto con los otros 11 discípulos. Vio a Lázaro salir de la tumba. No solo vio a Lázaro, sino que presenció la multiplicación de panes, no una vez, en varias ocasiones. Caminó entre multitudes que cuando iba caminando el Señor Jesús iban siendo sanadas. Escuchó las parábolas que eran para los íntimos, que nadie más las pudo escuchar. Ahí estaba Judas. Recibió autoridad delegada de Cristo Jesús para echar fuera demonios. Este era Judas. Recibió, hermano, una autoridad delegada por Dios para caminar y con autoridad a hollar serpientes y escorpiones.
predicó el reino de Dios, compartió la última cena con Cristo. ¿Qué más quiere? Y mire qué curioso, porque la tragedia más grande de Judas no fue que vendiera al Señor por 30 piezas de plata, sino que nunca permitió. La tragedia más grande de Judas es que nunca permitió que Jesús reinara sobre su interior. Caminó con el Señor Jesús, pero no permitió que su señorío tomara control de su corazón y el trono de su corazón. Su comportamiento externo cambió porque andaba con el Señor Jesús, pero su naturaleza nunca fue rendida completamente. Y por eso este mensaje, usted y yo le podemos poner nuestro nombre, porque en ocasiones nosotros queremos todo lo que el Señor ofrece, pero no queremos rendirnos completamente. ¿Aló? Si usted estuvo el domingo pasado acá, el nombre del mensaje es Dios cuida de mí. Y tomamos el Salmo 139 porque el salmista escribió y se fue a extremos y dijo: Señor, si yo me voy al cielo, ahí estás tú. Si yo hago mi lecho en el Seol, ahí estás tú. Antes de que mis pensamientos hablen a través de mi boca, tú ya los conoces. Tú conoces mi caminar, mi sentar, conoces mi senda. Por cierto, Señor, cuando yo estaba siendo entretejido en el vientre de mi madre en lo oculto, tú viste mi embrión y cada detalle de mí tú lo sabías. Por cierto, todos los días de mi vida estaban escritos en tu libro, aún antes de que yo existiese. Yo no me puedo esconder de ti, tú conoces todo de mí, Señor. Y hoy vemos, amado hermano, que este hombre llamado Judas tuvo privilegios que nadie más tuvo. Y aún así, su naturaleza, su corazón nunca fue rendido delante del Señor. La tragedia más grande de Judas no fue venderlo por 30 piezas de plata, sino caminar junto al Rey de Reyes y Señor de Señores por 3 años y no permitir ser transformado en su ser interior. Y por eso hoy hay personas que está sucediendo exactamente lo mismo en sus vidas y en su caminar, que tal vez llevan años en la iglesia, que están sirviendo tal vez, aún que predican, aún que ministran, aún que asisten todos los domingos, que conocen la Biblia, pero siguen siendo gobernados por el orgullo, por la autosuficiencia, por la codicia, por la falta de perdón, por la inmoralidad o por el amor al mundo. Y por eso la tragedia de Judas no fue caminar lejos de Jesús. La tragedia fue caminar junto a Jesús sin dejar que Jesús transformara su ser interior. Y hoy el Señor te llamó y te recuerda y me recuerda a mí que Él no ha terminado con nosotros. Y si estás hoy acá, no es casualidad que estés aquí sentado, porque el Señor está hablando a tu vida como le está hablando a la mía. Hay áreas de tu corazón las cuales no has querido rendir, pero externamente hablas y haces todo lo correcto. Y eso fue lo que sucedió con Judas, porque él sí hacía todo lo correcto, caminaba con ellos, hablaba como ellos, tenía privilegios dados por el mismo Jesucristo que otros nunca pudieron tener. Pero cuando se fue probado su corazón y lo pusieron en balanza, no pudo llegar y no pasó la prueba. Y por eso dígale a su vecino que tiene al lado, punto número uno, dígale: estar cerca de Jesús no garantiza una transformación interior. ¿Cómo así, pastor? Esa es una herejía. Aguánteme un cachito. Vaya conmigo a Juan capítulo 6, por favor. Jesús le respondió, versículo 70: ¿no os escogí yo a vosotros los 12? Sin embargo, uno de vosotros es un diablo. Perdón, pero yo no sé usted, pero que el Señor Jesús hable de alguien así, qué duro el Señor. Pues ese era el Señor Jesús, que confrontaba la tiniebla y la oscuridad
con la verdad absoluta de su palabra. Y mire lo que dice: y él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, le iba a entregar. Le quiero recordar, y por favor desempaquemos un poquito esto. ¿Quién escogió a Judas? ¿Quién escogió a Judas? El Señor Jesús lo escogió personalmente. Eso demuestra algo importantísimo: la cercanía física nunca puede reemplazar la entrega espiritual. Porque tú estés en el edificio hoy de 4 paredes no reemplaza tu entrega delante del Señor y no reemplaza tu relación íntima con el Señor. ¿Está conmigo? Judas convivió con el Señor diariamente, todos los días. Lo veía orar, amén. Lo veía amar, lo veía servir, lo veía perdonar, y era un testimonio vivo para sus discípulos. Y él escuchaba de los mismos labios del Señor cada enseñanza, la cual usted y yo hoy atesoramos, porque es una verdad espiritual que transforma vidas. Tal vez parábolas con principios simples terrenales, pero con profundidades espirituales que dan vida y perduradera, porque transforman tu ser interior. Mucha gente y la religión te quiere cambiar de afuera para adentro. Te dice cómo vestirte, te dice cómo hablar, te dice cómo tienes que aparentar. Falda hasta los tobillos, no aretes, no maquillaje. Eso es una religión. La verdadera relación con Dios es la que transforma de adentro hacia afuera. Que cuando te vean, denle ese fuerte aplauso, se lo va a dar a él. Que cuando te vean puedan ver a Jesús a través de nosotros. Que vean un fruto perduradero y que la luz de Cristo brille a través de nosotros, no a través de reglas humanas que tú y yo no podemos ni siquiera cumplir. Entonces, ¿es pecado usar falda hasta el tobillo? No, yo no le estoy diciendo eso. Vístase con modestia, dice la Biblia, sin decoros y sin, ¿verdad?, apariencia, ¿cómo se dice? Exagerada. Pero eso, el Espíritu te da testimonio. Que sea un cambio de adentro hacia afuera. Y por eso, cuando vemos la vida de Judas, le quiero recordar que él tenía un problema de 12 pulgadas. Escuchaba acá, pero nunca llegó a su corazón. Tenía información y tenía, hermano, un concepto de lo que el Señor Jesús predicaba, pero nunca permitió que esa verdad descendiera de su oído a su corazón. La religión, escúcheme bien, va a modificar y a cambiar tus costumbres, pero el Espíritu Santo viene a transformar tu naturaleza pecaminosa, una naturaleza que quiere y vive para agradar al Señor. ¿Está conmigo? Judas aprendió el lenguaje del reino, sabía hablar, sabía actuar, sabía caminar como el Señor, pero nunca abrazó al Rey de Reyes y Señor de Señores como su Rey y Salvador, como el que debería gobernar su corazón, el trono de su corazón. Y por eso hay ejemplos a través de la Escritura que nos demuestran que no importa lo que tú aparentes, lo que importa es lo que hay en tu corazón. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 6. Mire lo que dice la Escritura. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder. Profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. ¿De quién está hablando ahí? De Saúl. Saúl experimentó, escuche por favor, la presencia de Dios. Profetizó, fue ungido, fue usado poderosamente, pero nunca permitió que Dios gobernara completamente su corazón. Somos muy exclusivos cuando se trata de darle entrada al Señor. Queremos darle entrada solo en los lugares de nuestra necesidad. Y cuando vemos la vida de Saúl, la Biblia dice, diga conmigo, la Biblia dice que él profetizó, él fue ungido y fue usado poderosamente, pero se empezó a evidenciar que él no había permitido que áreas de su vida fueran gobernadas por el Señor Espíritu Santo para rendirse por completo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra a través de la historia del rey Saúl que poco a poco comenzó a vivir para su reputación y lo que iban a decir de él. Esta semana tuve la oportunidad de reunirme con unos servidores y les decía, por favor, quiero y les doy 30 segundos para que usted evalúe la respuesta de lo que le voy a preguntar.
por qué hace lo que usted hace. No es cómo lo hacemos, sino por qué hacemos lo que hacemos. Y si usted se preguntó y ha tomado un tiempo para evaluar por qué hacemos lo que hacemos, pues es que es lo correcto que hay que hacer. Lo hace y se volvió y reemplazó una responsabilidad por un privilegio y una bendición que Dios nos da. Porque todo lo que nació de un amor sincero y profundo se puede convertir en una rutina de hacerlo por una responsabilidad, en lugar de hacerlo porque nació de un lugar genuino de amor y de gratitud con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Por eso hay que preguntarse y pasar inventario de nuestros corazones, porque este hombre poco a poco empezó a vivir para su reputación. Empezó poco a poco a vivir para mantener el poder, poco a poco para proteger su imagen, y terminó siendo rechazado por el mismo Dios. Peligro. Voltéese con la persona que tiene al lado, dígale: sospecho que el que está allá arriba está hablando de ti. Exteriormente Saúl seguía siendo rey, ¿sí o no? Ayúdeme. Saúl seguía siendo rey, pero interiormente había comenzado a ser un hijo en desobediencia a Dios. Lo mismo ocurrió con Judas. Su ministerio continuaba, pero su corazón ya pertenecía a otra cosa. Pastor, es que el diablo se metió. Que el Señor reprenda al diablo. Yo estoy de acuerdo que hay que reprender al diablo, pero no todo es culpa del diablo. ¿Aló? Y mire, hay muchos que pueden confundirse, y por eso tenemos que evaluar y tener cuidado cómo caminamos. Porque usted puede venir hoy y decir: pastor, yo llevo 20 años de congregarme, yo soy líder, yo sirvo en varios ministerios, yo predico, yo ministro, yo canto, yo estoy hasta en el parqueo, y hasta con estilo, cuando viene el carro hasta le hago así, puro torero. Escúcheme bien, esto no se trata de cuánto llevas de asistir a la iglesia. La pregunta es: ¿cuánto tiempo llevamos caminando con Jesús y que Él está gobernando nuestras vidas? ¿Cuántas veces te has preguntado cuánto ha cambiado el Señor de mi ser interior? ¿Cuánto ha transformado de mi ser interior? ¿Cuánto ha transformado de mi carácter? ¿Cuánto ha transformado mi corazón? ¿Cuánto ha transformado mis emociones para vivir agradándolo a Él? Porque el propósito de un discipulado no solamente es informar a nuestra mente, sino de transformar nuestras vidas y corazones. Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Transformación. Punto número 2. Dígale a su vecino: cuando no rendimos las áreas ocultas, el pecado crece en silencio. Nada pasa de la noche a la mañana. Lo que sucedió con Judas no sucedió de un día para otro. No es que se le metió el diablo y entonces lo vendió al Señor, lo traicionó. No. ¿Cómo sabe usted, pastor, si usted no estaba ahí? Pues vaya conmigo, por favor, al Evangelio según San Juan, capítulo 12, por favor. Si usted se recuerda lo que estaba sucediendo, María de Betania y Marta, su hermana, hicieron una cena de agradecimiento por el Señor. Se cree que era una cena de agradecimiento porque en Juan 11 Lázaro resucita. ¿Aló? Esta no es Marta, esta no es María la que derramó y lavó los pies del Señor con su cabello. Esta es María de Betania. Y lea conmigo, por favor, versículo 4 en adelante. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero, diga conmigo, pero, cuando usted lee un pero, ya viene una buena noticia, una mala noticia. Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era, diga conmigo, porque era ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se le echaba
en ella, lo que se echaba en ella. Ese detalle es impresionante. ¿Por qué? Judas no comenzó traicionando al Señor o actuando o no rindiendo su vida el momento cuando estaba a punto de terminar el ministerio del Señor. La Biblia dice, diga conmigo, la Biblia dice que él ya robaba. Ahí lo está diciendo. No comenzó robando 30 monedas de plata cuando lo vendió. Comenzó robando en las pequeñas cantidades, en las pequeñas cosas. El pecado nunca sale así de repente. Muchas veces siempre comienza por algo pequeño. Una mentirita, hombre. Una pequeña envidia. Un pequeño resentimiento. Una codicia. Un orgullo. Una doble vida. Dígale a su vecino, peligro. Peligro. Porque lo peligroso es que Judas nunca rindió ese pecado delante del Señor. Quiere decir, lo esconde. Y lo que escondemos, voltéese a la persona que tiene al lado, dígale, lo que escondemos termina dominándonos. El pecado oculto siempre crece. Le doy ejemplos en la escritura. Vaya conmigo a Josué capítulo 7. Le doy un poco del contexto. Porque un texto sin contexto es puro pretexto, ¿verdad? El pueblo de Israel toma por posesión la tierra prometida. La primera ciudad que vencieron fue Jericó. Usted se recuerda de ese milagro. Le dijo, en esta ocasión no van a batallar, no van a pelear, sino que van a caminar alrededor. Usted ya lo sabe. Y el último día 7 veces van a caminar tocando trompetas. ¿Se recuerda? Ayúdenme a predicar, diga amén por lo menos, ¿sí? Y ahora vienen y van a enfrentarse con una pequeña ciudad llamada Ai. Y dice la Biblia que fueron alrededor de 2,000 a 3,000 hombres. Josué les dijo, no vayan todos, dejen que todo el ejército descanse porque esta ciudad es pequeña. Y cuando van delante de ellas dice que fueron vencidos y salieron huyendo, y alrededor de 36 personas murieron o fueron heridas, dice la Biblia, a espada. Y cuando eso sucede, todo el pueblo de Israel se desmoralizó. Después de una gran victoria, viene una ciudad llamada Jericó. Dice que estaba rodeada de muros, que cada muro era alrededor de 2 carriles de calle. O sea que de esta columna a esta columna por lo menos era el grosor de las paredes de Jericó. Y dice que cayeron al 7º día. Era un milagro. Cuando vieron eso dijeron, que se venga, quien se venga es pan comido. Y ahora van delante de una ciudad pequeña y dice, pues no manden a todos, muchachos, se van a cansar. Vayan 2,000, 3,000 y ahí ustedes vayan. Para la sorpresa de ellos, 36 mueren, salen huyendo. Y dice que el corazón del pueblo se desmoralizó de tal manera que era como agua. Y Josué va y se postra delante del Señor, pone su rostro a tierra y le dice, Señor, ¿cómo has hecho esto que nos has traído aquí? Mejor hubiéramos ocupado al otro lado del Jordán para vivir. Ahora perdimos. Y mira lo que dijo, levántate. ¿Por qué? Levántate y levántate de poner tu rostro en la tierra, porque hay anatema en medio del pueblo. Hay pecado, mintieron y escondieron anatemas, ídolos. Y viene Josué, dice que se levanta y dice, empieza a consagrar al pueblo, que el pueblo se consagre. Y vienen, y mire lo que dice Josué 7:21. Está hablando de un hombre llamado Acán. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar, lo puede ver aquí en pantalla, y si usted ve, hay 4 cosas en rojo, póngale atención a esas. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar y 200 siclos de plata y una barra de oro de 50 siclos de peso, los codicié y los tomé, y aquí están escondidos en la tierra dentro de mi tienda con la plata debajo. Míreme para acá arriba, por favor. Lo que usted está viendo ahí en rojo son la anatomía del pecado. Y así comenzó el pecado. Y si usted y yo mantenemos, escúcheme bien, cosas que no hemos rendido al Señor, así comenzó la cosa. No comenzó escondiéndolo de un día para otro. Lo que comenzó, y esta es la anatomía del pecado, diga conmigo, yo vi, yo codicié, yo tomé y lo escondí.
le doy ejemplos en la Biblia. El rey David vio a Betsabé, la mujer de uno de sus escuderos, la nieta de uno de sus consejeros más cercanos. Y cuando el siervo le dijo: mi rey, ella es Betsabé, la esposa de Urías el Eteo. Bueno, no le pidió el nombre, pero le dijo: mira, es que ella, mi rey. Dijo: no importa, tráiganla. Vi, codicié, tomé y escondí. Y muchas veces hay cosas que usted y yo ya escondimos, y Dios en su misericordia ha sido maravillosamente bueno con nosotros, y una vez más sigue tocando a la puerta para que usted y yo, hermano amado, soltemos lo que está oculto, porque este pueblo sufrió una gran derrota y Dios le dijo: consagra al pueblo y limpia y saca el anatema de en medio de tu pueblo. Y Acán, la Biblia dice que solo tomó un manto, tomó algo de plata y algo de oro. Parecía insignificante. Ay, pastor, pero lo que yo hago en lo oculto pues no le afecta a nadie. No le afecta. Claro que sí, porque usted y yo, la Biblia dice que somos cartas abiertas, y usted y yo somos testimonio para otros. Y cuando a usted y a mí nos ven en caminar no en pecado o sin autoridad espiritual, estamos, hermano, ¿cómo se dice? Quitándole al cuerpo de Cristo un testimonio para la gloria de su nombre. Cuando lo ven a usted, cuando me ven a mí, si tenemos cosas ocultas, nos roba la autoridad y el poder de caminar confiado, porque hay tiniebla, hay anatema, hay cosas escondidas. Y aquello escondido que traía debajo de su tienda, escondido, produjo una derrota para toda la nación entera. Quiere decir que sí afecta, su testimonio afecta al cuerpo de Cristo. Se van a decir: y ese no era cristiano. Ustedes, a casa de Dios iba. Yo ahí ni quiero ir. ¿Sí? ¿Aló? Usted y yo tenemos que ser conscientes que lo que usted y yo vivimos, hermano, va a afectar. Acán pensó: es algo insignificante, es un manto, una pieza de plata y una pieza de oro. Aquí no hay nada. Aquello que estaba escondido produjo una derrota a toda la nación. ¿Por qué? Porque diga conmigo a voz alta: todo lo oculto siempre termina saliendo a luz. It's just a matter of time. Todo lo oculto, por muy pequeño que sea, siempre va a salir a la luz. Dios puede trabajar con un pecador arrepentido, pero no con un pecador que justifica su pecado todos los días. Ay, es que yo hice esto porque fulanito me hizo esto. Yo hice esto porque yo nací así, mis papás me maltrataron o hicieron lo que sea. Perdone. Usted y yo somos adultos, hijos de Dios, que tenemos el Espíritu Santo. Y si usted y yo vamos a accionar, hermano, guiados en la carne o en nuestras emociones, no seamos engañados, porque engañoso es el corazón sobre todas las cosas, dice la Biblia. Amén. Judas nunca confesó su pecado. ¿Aló? Nunca pidió ayuda. Nunca permitió ser confrontado con lo que había en su corazón. Y hoy habemos hijos e hijas de Dios que amamos a Dios con todo nuestro corazón, pero mantenemos, escuche, una habitación cerrada de nuestro corazón donde nadie tiene acceso. Esto nadie lo sabe, pero si usted y yo estuvimos el domingo pasado, podemos entender en Salmo 139 que para Dios no hay nada oculto. Entonces, el que se engaña eres tú. Y puede ser que los tuyos estén pagando la consecuencia de lo que tienes oculto, como Acán. Y has visto derrota tras derrota porque hay algo oculto que no has decidido que el Señor entre y transforme. ¿Aló? Aquello que no entregamos al Señor termina convirtiéndose en una fortaleza espiritual. No es el gran pecado que destruye, son los pequeños pecados tolerados durante años. Son los pequeños sí. Hay una alabanza que usted tal vez la ha oído, de Casting Crowns, del tiempo de hace como 20 años.
Y dice, be careful little eyes what you see. Be careful little ears what you hear. Porque slowly you fade away. Dice, lentamente te vas desviando, te vas desviando, te vas desviando. No fue una decisión que te hizo desviar. Son muchos pequeños sís que nadie ve y son compartimientos en tu corazón que no le has permitido que él entre y transforme. ¿Aló? Aquello que no le entregamos puede llegar a ser una fortaleza espiritual en tu vida y en la mía. Por eso son los pequeños sís durante años que Dios quiere que tú y yo rindamos delante de Él. Voy volando porque el tiempo ya se me está yendo. Pregunta para usted y para mí: ¿qué áreas seguimos justificando hoy delante del Señor? ¿Qué hábito llevo en lo secreto, escondido, donde nadie conoce, pero Dios sí? ¿Qué actitudes de mi corazón necesito crucificar juntamente con Cristo? Porque Jesús no quiere solamente que le sirvamos, sino que quiere un corazón completamente restaurado y transformado. Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Punto número 3. Dígale a su vecino: el amor al mundo termina pagando el amor por Cristo. El amor al mundo termina apagando el amor por Cristo. Mateo capítulo 26 versículo 14. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y dijo: oiga por favor, ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo os lo entregue? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba una oportunidad, oiga por favor, para entregarle. Qué curioso, porque Judas preguntó: ¿qué me queréis dar? Y nunca preguntó: ¿será que es correcto lo que estoy haciendo? ¿Será que Él se agrada de lo que estoy haciendo? Él no preguntó: ¿será esta la voluntad del Dios Todopoderoso? Sino que preguntó: ¿cuánto me pagan? ¿Cuánto me van a dar? Y aquí descubrimos el verdadero problema. El dinero nunca fue el problema de Judas, fue la codicia al dinero. Y por eso la Escritura dice: el amor al dinero es la raíz de todo. El dinero no es problema. El Señor te quiere bendecir, seas abundantemente bendecido financieramente hablando. El dinero no es el problema, sino la raíz de todo mal es el amor al dinero, la codicia. ¿Qué estás dispuesto a hacer o a sacrificar por amor al dinero? Pues Judas nos revela su corazón, que el verdadero problema de él no fue el dinero, sino la codicia y el amor al dinero. Durante años Judas había aprendido a valorar más las cosas materiales que la presencia de Dios. Peligro. 30 monedas terminaron revelando lo que llevaba por mucho tiempo creciendo en su corazón. Su corazón ya había cambiado de dueño. Peligro. Segunda de Timoteo capítulo 4. Mire lo que dice ahí: pues Demas me ha abandonado, dice el apóstol Pablo, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica Crescente, se fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Demas caminó con un hombre de Dios, caminó con el apóstol Pablo, pero el amor al mundo fue más fuerte. No dejó el ministerio porque alguien lo ofendió. Dejó porque su corazón estaba ya dividido. Lo que el mundo ofrece es un placer inmediato. ¿Aló? Pero lo que Cristo ofrece es una recompensa eterna. Y por eso hoy podemos evaluar nuestro corazón, porque la mayoría de nosotros comenzamos bien, pero poco a poco el amor o la codicia al dinero o a las cosas del mundo pueden empezar a dividir nuestro corazón. El éxito, la comodidad, la fama, los negocios muchas veces empiezan a tomar el lugar que a Dios le pertenece en nuestras vidas. Y por eso el enemigo muchas veces va a tratar y nos va a empezar a comprometer para abandonar una relación íntima con Dios de un día para otro. No, nos pide, hermano, poco a poco. Primero intenta
enfriando nuestros corazones. Después, a que ya no estemos delante de la presencia de Dios presentando nuestras necesidades. Después nuestra santidad y después nuestro compromiso. No comenzó de una sola vez, sino que poco a poco el enemigo va a tratar de desviarte. Y la Biblia dice en Mateo capítulo 6, porque donde está vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. La pregunta es, ¿quién gobierna nuestras decisiones hoy? ¿Podrías hoy pararte delante del Señor y decirle: Señor, tú eres mi todo? Tú eres el que guías mi vida y tu verdad es la que va a determinar cada paso que yo tomo. ¿O nos hemos acostumbrado a tener al Señor como un auxiliar? Señor, yo voy a hacer todo lo que yo voy a hacer, y si no funciona, pues ahí estás tú. Él no es, eso no es lo que Él quiere. Él quiere tomar el trono de nuestro corazón y traer transformación a nuestra vida. Amén. Punto número 4, y con esto aterrizo, si me ayudan los hermanos de la alabanza. Dígale a su vecino: el verdadero discípulo no es el que camina con Jesús, sino el que se deja transformar por Él. El verdadero discípulo no es el que camina con Jesús, sino el que se deja transformar por Él. Y hoy puedo agarrar el contraste enorme entre dos hombres que estuvieron cercanos al Señor: Pedro y Judas. Diga conmigo: los dos fallaron. Dígale al vecino: los dos fallaron. Los dos pecaron. Los dos decepcionaron al Señor Jesús. ¿Sí o no? Pedro lo negó 3 veces, Judas lo traicionó. Diga conmigo: los dos fallaron. Pero la diferencia es que uno terminó restaurado y el otro destruido. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia? Ayúdeme, por favor. Cuando Pedro falló, dice la Biblia que cuando lo negó la 3ª vez, cantó el gallo. Y dice la Biblia que salió y lloró amargamente. Pero dice la Biblia que el Señor Jesús lo vio a los ojos. Porque el Señor supo que a pesar de ser sanguíneo, emotivo, impulsivo, colérico, amaba al Señor. Y había permitido que fuera. Y en su amor y en su impulso, cuando el Señor les dijo a sus discípulos: la hora ha llegado, que seré entregado y moriré. Imagínense Pedro jalar al Señor Jesús y le dice: Señor, no digas eso, porque yo contigo, Señor, hasta la muerte. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Te reprendo, Satanás, aléjate de mí, Satanás. Y usted pensó que el Señor Jesús no era duro. Apártate de mí, Satanás, porque tú ves como los hombres ven y no ves como Dios ve. Cuando él falla delante del Señor, se quebrantó en llanto, pero la mirada del Señor Jesús pudo ver más allá de sus acciones, sabiendo de que a pesar que había fallado, lo amaba. Diga conmigo: lo amaba. Pedro lloró arrepentido, y mientras que Judas lo vendió por 30 piezas de plata, solamente sintió remordimiento. Segunda de Corintios 7:10, mire lo que dice: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Eso le pasó a Pedro, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. En Judas hubo remordimiento, pero en Pedro hubo un arrepentimiento genuino. El remordimiento lamenta las consecuencias, pero el arrepentimiento cambia el corazón. ¿Aló? El remordimiento lamenta las consecuencias, pero el arrepentimiento cambia el corazón. Pedro corrió nuevamente al Señor Jesús y Judas huyó de Jesús. Mire qué contraste, qué contraste. Pedro
permitió ser transformado por el Señor Jesús. Judas nunca entregó completamente su voluntad al Señor. ¿Por qué? Porque después de negar al Señor, Pedro al Señor, Jesús nunca lo rechazó. Nunca. Por cierto, lo fue a buscar. Y antes de restaurar su ministerio, restauró su corazón. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que yo te amo. Pedro, ¿me amas? Tú sabes que yo te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que yo te amo. Muy bien. De ahora en adelante te van a ceñir otros y vas a ir a lugares donde tú no querías ir. Primero restaura su corazón y después restaura su ministerio. Pero Judas huyó de la presencia del Señor. La buena noticia para usted y para mí es que las buenas nuevas del Señor siempre dan una nueva oportunidad para el que se quiere arrepentir de todo corazón. Yo te quiero invitar, casa de Dios, que te pongas de pie en esta mañana. Y usted tal vez está aquí pensando: es que yo he fallado demasiado, yo no sé si me pueda perdonar. Amado hermano, Él dice en la Biblia que sus misericordias son nuevas cada mañana. Pedro nos demuestra que sí existe la restauración. Y también Judas nos recuerda que el tiempo para rendirse es hoy, no mañana. Es hoy, no mañana. Y por eso, si tú estás en este lugar, yo creo con todo mi corazón que Él te llamó y te trajo hoy con un solo propósito: que la tragedia que sucedió en la vida de Judas no se vuelva a repetir en nuestra vida por negligencia. Ay, bueno, lo voy a pensar, tal vez el otro domingo yo lo rindo. No, existe restauración y Judas nos recuerda que el día de rendirse es hoy, no mañana, porque Él quiere hacer algo nuevo. Él no quiere hijos e hijas de Dios informados nada más. Él quiere discípulos transformados. No quiere personas impresionadas nada más por Jesús, sino rendidas a Él. ¿Lo quieres hacer en esta mañana? Vamos a ministrar una alabanza y yo te quiero invitar, si el Espíritu de Dios te ha hablado en esta mañana y quieres rendir esos compartimientos de tu corazón que no has rendido, así como Judas, así como Pedro, que reconozcas y le digas: Señor, yo te necesito hoy. ¿Quieres hacerlo con nosotros? Vamos a ministrar una alabanza y mientras que ellos lo hacen, empieza a pasar y dile: Señor, aquí estoy, porque yo no quiero esperar un día más para que hagas tu obra de transformación en mi vida. Amén.